O sea, ¿dónde puedo preguntar, por ejemplo? Mira, las tengo que lanzar yo, ¿vale? Entonces, ahora cuando se una más gente, bueno, cuando se unan todos, básicamente, si en algún momento tenéis una pregunta, interrumpidme, ¿vale? Porque si no, al final lo que resulta es que sería lo mismo que si yo grabara la sesión y os la mostrara, entonces no tiene ningún valor extra. Entonces, interrumpidme en ese momento y lo comentamos. Así que genial. Vale. Vale. Un segundo que están esperando aquí. Hola, Alberto. Jordán. Y bienvenido José también. Israel. Muy bien. ¿Cuál es el ratio de hombres y mujeres en el máster? 1-0. Es binario, ¿no? Es binario. Madre mía. Vale. A ver, ahí al menos, ¿no? ¿Quieres decir? Sí. Ahí también se acaba de unir Arnau. Vale. Hola, Muy buenas, Arnau. muy buenas. Perfecto. Pues vamos a dar un par de minutos de cortesía y ya comenzamos. Estas dos asignaturas son el core del máster. Obviamente, pues la parte de introducción, luego aplicaciones y demás, las clases que vienen después también son muy importantes, pero sí que es verdad que este es el core del máster porque dentro de lo que es una empresa, ahora me voy a presentar un poco y la experiencia que tengo, pero es lo que más os van a solicitar, el desarrollar este tipo de modelos, desarrollar también el Deep Learning, que es el siguiente módulo que vamos a ver. Entonces, aquí tenéis que estar súper atentos y hacerme todas las preguntas que tengáis. Muy bien. Ya veo que hay bastante gente. De acuerdo. ¿Estáis viendo la presentación? Ya la tengo activa. Sí, se ve. Sí. Vale, perfecto. Pues esperamos un minuto más y ya empezamos. Hola, Daniel. Encantado. Uy, perdona, ¿Para estaba estar seguro? silenciado. Para estar Sí. seguro, ¿la clase es 1 hora o es más tiempo o hasta qué hora es? Para estar seguro. 1 hora. Va a ser hasta las Vale. 7. Sí, va a ser hasta las 7. Y vamos a comenzar en breve. He Aún hecho no una prueba de... tengo... Sí, dime. Perdón, es que no sé si me voy a responder igualmente. Aún no tengo seguro lo de la semana. ¿Cada día es una asignatura, 1 hora, hora y media? ¿O cómo va, o en algún día pone Martes, empalmar dos asignaturas? sí, va a ser martes y jueves de 6 a 7, ¿vale? Salvo que hagamos un cambio que lo avisaríamos o sea, con tiempo para que podamos adaptarnos. Martes y jueves de 6 a 7 y vamos a comenzar con el módulo de Machine Learning y luego pasaríamos a la asignatura de Deep Learning. Vale. Perfecto. Vale. Aquí he lanzado una pregunta, ¿vale? ¿Y qué tipo de acciones podéis llevar a cabo sobre las preguntas? Si os vais a la sección de pregunta y respuesta, aquí en la parte superior pone P y R. Solo podéis, no, podéis comentar, ¿no? Vale. El emoji de comentario, a ver, hacer una prueba si podéis escribir algo como comentario. Creo que no lo Porque encuentra la claro, opción. Vamos, A mí no no me estoy deja. seguro. no aparece. No, Yo creo que es está una Mira, pregunta. Pero no sé. Sí, Sí, yo, yo yo, veo. yo sí que he podido hacerlo. sí, mira, en la parte superior pone P y R
Igual alguno por versión del hierro. Teams no aparece, pero A mí, debería de a mí me aparece al lado de chat y al lado de gente. No sé si al resto le Ah, pero te sale chat. Es que, claro, a lo mejor. Sí, a mí me sale Yo chat, estoy pero si le clico me utilizando. pone que no se puede. No, a mí no me sale tampoco. Yo solo veo vista, reaccionar, participar y gente. Sebastián, ¿tú estás utilizando la aplicación de escritorio? Sí. Yo también y me pasa lo mismo. Vale. Pues La he yo Sí, no, utilizado. yo estoy en el iguales. navegador. A Yo lo por el mejor es- navegador las otras veces sí que me salía chat y preguntas y respuestas. Ahí puedo probar. Vale. A ver. Voy a meterme de aquí ahora mismo. Vale. Pues. Vale. Dame un momento. Me explotará. Voy a intentar meterme en 2 sitios a la vez. No creo. Muy bien, pues si os parece bien, vamos a comenzar porque al final lo de pregunta y respuesta, digamos que es para interacción, luego probamos para tenerlo claro. Pero vamos a empezar con esta asignatura, Machine Learning. Antes de empezar, sí que me gustaría hacer una pregunta en términos generales. Podemos responder a través de reacciones, si os parece bien, para saber un poco cuál es vuestro background. La mayoría sois técnicos, la mayoría venís desde el área de negocio. Entonces, por ejemplo, que levante la mano ahora quien tenga un perfil más técnico, matemática, informática y similares. ¿Vale? A lo mejor lo pruebo después, más tarde, mejor, porque está. Vale, entonces veo que también hay prácticamente mayoría, ¿no? ¿De qué, No qué me he todos perdido con durante ese segundo? nada, sin problema. Simplemente eso, saber cuál es, Sebastián, vuestro background. Entonces veo que es eminentemente técnico, lo cual pues va a ayudar mucho Sí. a lo que es la comprensión, pero también hay perfiles probablemente que no sean técnicos, ¿no? Si queréis, quitar las manos ahora los que sean técnicos y, y básicamente pues vamos a ver cuáles perfiles no técnicos. Ahí veo que ahí está Eneco. Eneco, ¿cuál es tu rama? Yo estoy acabando química. Vale, vale, vale. Pero bueno, también tienes lo que es tu parte de cálculo, entiendo, Sí, y sí. demás. Sí, además, como me interesa el tema y tal, pues algo pues sí que controlo. Pero bueno, que no me identifico tanto con lo que has dicho de matemático, informático, porque creo que hay una diferencia ahí. Perfecto, perfecto. Pues genial. Para que lo tengáis en cuenta, no solo queremos llevar la parte teórica, sino que queremos tener también muy buen fundamento en la parte práctica, porque al final es el día a día que os vais a encontrar en empresa o en los proyectos que estéis desarrollando. Entonces, ya sí tengo la confianza para si tenemos que pues, lanzar cualquier cuaderno, si tenemos que generar script, entrenamiento y demás, pues poder hacerlo sin ningún problema. Así que súper bien y bueno, vamos directamente al lío. Pues me presento, soy Miguel Ángel Liébana. Básicamente mi experiencia dentro de lo que es el Machine Learning está desde varias perspectivas. Por una parte, en 2019 lancé una startup de desarrollo de sistemas inteligentes en casos de riesgo, es decir, pues básicamente para infraestructuras críticas, para predicción en ámbitos sanitarios, para, digamos que son los casos de uso de Machine Learning y de Deep Learning de alto riesgo, que ahora el reglamento de inteligencia artificial está tratando de regular. Entonces, bueno, tras mucho esfuerzo, pues logramos montar esa empresa de desarrollo de sistemas inteligentes. Luego también trabajo con la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial en la implantación de lo que es el reglamento de inteligencia artificial en España dentro del ámbito de ciberseguridad. Yo me especializo en esa parte de ciberseguridad y lo relacionado con la inteligencia artificial. Luego formo parte de Odiseia, que es un observatorio de inteligencia artificial ético. Y bueno, en definitiva, para que me tengáis un poco localizado, soy un friki de todo lo relacionado con la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Y bueno, investigo, trabajo y básicamente mi vida profesional la enfoco totalmente en este campo. Así que, ¿cómo quiero orientar tanto esta asignatura como la siguiente de Deep Learning? Pues en primer lugar, quiero que el contenido sea práctico. Es decir, no quiero que estéis invirtiendo 1 hora de vuestro tiempo jueves y martes y jueves
y que realmente os esté leyendo un PowerPoint. Entonces, como ya he dicho antes, eso no va conmigo y yo prefiero que esto sea una charla dinámica, que me cortáis cuando queráis y que realmente pues se abra incluso debate en cuáles son las mejores técnicas, por qué se usa un algoritmo random forest y en lugar de un XGBoost. Es decir, abrir debate y que realmente esto sea algo que os resulte de utilidad. Como ya digo, me gustan las preguntas, quiero que en todo lo que podamos estemos realizando el máximo número de preguntas y ver directamente la aplicación empresarial. Vosotros, si no estáis ya en empresa, que probablemente muchos de vosotros ya os encontréis en empresa, os van a realizar preguntas a la hora de entrevistaros y quiero que tengáis claro también cuáles son esas preguntas que potencialmente vais a tener que enfrentaros y a la misma vez, si ya estáis en empresa, pues cómo accionar todo lo que vayamos aprendiendo dentro del ámbito empresarial para, pues básicamente para desplegar todo lo que aprendamos. Y por último, quiero daros recursos concretos, es decir, no solo irnos a por qué tenemos que utilizar una función sigmoide de activación, sino cómo se implementa dentro de lo que es con Python, ejemplos concretos en práctica y bueno, básicamente a partir de aquí desarrollar recursos que realmente os sirva en vuestro día a día. Estas son las 4 bases de las clases que vamos a dar durante esta semana. Y bueno, como ya he dicho, me tenéis aquí para resolver cualquier duda y vamos allá. ¿Qué es lo que vamos a ver en la sesión de hoy? Primero, una introducción a lo que es el Machine Learning. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Cuáles son las expectativas en el presente y cómo creemos que estamos avanzando en esta rama de conocimiento? Luego vamos a ver cuál es el ciclo de vida del Machine Learning. Si ya tenéis experiencia previa, pues este será básicamente vuestro día a día, pero aquí lo tenemos que reforzar, tenemos que entender bien cuál es este ciclo de vida y cuáles son las fases más importantes. La definición del problema objetivo, aquí incluso si tenéis experiencia, esto es algo que para la gente que trabaja en nuestra empresa o incluso también en el ámbito de la investigación es extremadamente importante definir de forma clara y con KPI el objetivo que queremos lograr para que realmente no sea una caza de brujas y terminemos o en un rabbit hole, básicamente introduciendo un esfuerzo innecesario por no definir bien cuál era el objetivo inicial. Y por último, vamos a hacer un repaso, ¿de acuerdo?, más teórico, aunque lo vamos a ver con diferentes ejemplos prácticos, de cómo iniciar una exploración de datos. Se puede hacer 6 clases, se pueden hacer 8 clases de exploración de datos porque es un campo, o sea, se han escrito libros solo de exploración de datos, pero quiero transmitiros lo que son las bases, cuál es la estructuración de las mismas y cómo se debe de aplicar en un proyecto, ¿vale? Entonces, muy bien, vamos a empezar con un breve repaso a gran escala, es decir, a vista de águila, de dónde nos encontramos. Primero, se llevó a cabo la revolución industrial, a finales, básicamente, con la mecanización, el uso del vapor, todo lo que tiene que ver, pues a finales del siglo XVIII se llevó a cabo todo para automatizar el trabajo físico. Luego se llevó a cabo la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, que tenía todo que ver con la electricidad, la producción en masa. El objetivo era automatizar el trabajo físico grupal, ¿de acuerdo? Luego se desarrolló la tercera revolución industrial a mediados del siglo XX, que es la automatización a través de los ordenadores, básicamente. El objetivo era automatizar la labor mental básica o de conteo simple. Y ahora nos encontramos en una cuarta revolución industrial, que básicamente es la de la inteligencia artificial combinado con Internet y el Big Data. Esta revolución sí que tiene un componente especial. En todas las revoluciones se dice que todas son especiales, pero en este caso sí que tiene un componente particularmente diferente y es que es la primera revolución industrial en la cual tratamos de automatizar la labor no física, sino mental y además mental avanzada. Es decir, tratamos de automatizar todas las labores cognitivas que desarrolla un ser humano. Con lo cual, estamos hablando de una revolución en la cual las primeras máquinas o los primeros instrumentos que vamos a desarrollar pueden superar la inteligencia en menos de una década probablemente a los seres humanos. Entonces, estamos en un momento crítico para lo que es el ser humano. Ahora bien, vamos a empezar primero por el Machine Learning. ¿Qué entendemos por este campo de estudio?
Pues básicamente, aquí básicamente esta definición, las palabras clave, el core de esta definición con lo que nos tendríamos que quedar es un sistema que tiene la habilidad de aprender sin ser explícitamente programado para ello, ¿de acuerdo? Podemos imaginarnos un script el cual se forma a sí mismo de forma iterativa, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo la labor sin que nosotros, pues, explícitamente tengamos que ponerlo el if, es decir, sin que nosotros tengamos que establecer las condiciones de reglas de actuación, se autoprograme a sí mismo a través de un algoritmo, ¿vale? Entonces, quedémonos con esta definición. Aprender sin ser explícitamente programado para ello, ¿vale? Ahora bien, aquí, si nos fijamos en lo que es la evolución del campo de la inteligencia artificial durante las últimas décadas, primero se comenzó con el concepto de inteligencia artificial de forma general. Es decir, estaríamos hablando de técnicas que trataban de imitar el comportamiento de un ser humano, ¿de acuerdo? Pero si nos fijamos, eso puede llevarse a cabo prácticamente incluso con un script simple. Es decir, nosotros podemos imitar las reglas que haría un operador humano en un control de trenes o aéreos, probablemente introduciendo reglas de condicional básico, simple, ¿de acuerdo? Entonces, a mediados de 1980 se introdujeron, pues, técnicas de machine learning, pues Perceptron, árboles de, ahora vamos a ver algoritmos de árbol, es decir, son técnicas que, por las cuales el propio algoritmo aprendía a resolver la tarea sin ser explícitamente, justamente lo que acabamos de ver, sin ser explícitamente programado para ello, ¿vale? Y luego, durante ya, a partir de 2010, aunque digamos que el Deep Learning ya venía, la investigación en Deep Learning es mucho anterior, con el desarrollo del perceptrón y demás, pero a partir de 2010 es cuando los avances en hardware y los avances en diferentes investigaciones permitieron que el Deep Learning comenzara a resurgir de nuevo con muchísima fuerza. El Deep Learning, que es la siguiente asignatura que vamos a ver, se concentra en un algoritmo concreto de Machine Learning, que es el uso de redes neuronales, ¿de acuerdo? Luego veremos que dentro del Deep Learning hay un subgrupo específico que es el que domina actualmente la inmensa mayoría de investigaciones, que son los transformers, ¿vale? Esa es un poco la estructura actual de inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning que nos ha llevado hasta el día actual. Entonces, por diferenciarlo y tenerlo claro, la inteligencia artificial lo que nos permite es llevar a cabo una tarea de forma optimizada y adaptable a un objetivo, ¿de acuerdo? Tratamos de optimizar una función, un script, ¿vale? Para realizar de la forma más optimizada posible un objetivo dado también de forma adaptable. Luego el Machine Learning, digamos que el objetivo de esta rama particular de la inteligencia artificial es desarrollar sistemas que en este caso no tienen por qué ser, o sea, no son programados explícitamente para ello, ¿de acuerdo? Lo que se desarrolla es el algoritmo que nos va a permitir aprender sin programación explícita a resolver la tarea, ¿de acuerdo? Aquí en inteligencia artificial sí que hay sistemas que son programados explícitamente para llevar a cabo la labor que básicamente tenemos como objetivo. Y luego tenemos el Deep Learning, que básicamente, como ya he dicho, es el uso de redes neuronales para mejorar, o sea, un tipo concreto de algoritmo dentro del Machine Learning que se basa en nuestra arquitectura neuronal biológica y que tiene unas tasas de éxito enormes a la hora de cumplir los objetivos dados. Esta es una distinción súper importante, ¿vale? Tanto para lo que es en el ámbito empresarial como en investigación, hay que tener súper claro cuáles son estos tres conceptos y cómo se diferencian. Ahora bien, si yo digo, por ejemplo, Siri de Apple, ¿qué tipo de inteligencia artificial sería? ¿Estaríamos hablando de Machine Learning o estaríamos hablando, obviamente, también de Machine Learning, pero con Deep Learning? ¿Alguien tiene una intuición? Yo creo que Machine Learning, ¿no? O sea, a secas, sí. Hay una Yo diría lo mezcla. mismo, pero... Hay una mezcla, porque me explico. Utiliza Machine Learning era una pregunta trampa, obviamente, porque para algunas partes internamente utiliza Machine Learning para la detección de anomalías, patrones y demás. Pero luego, para lo que es la generación de voz,
sí que utiliza Deep Learning, un algoritmo que transforma texto a speech, que se llaman Text-to-Speech Models, que sí que utiliza pues Deep Learning, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, incluso hay una combinación de ambos. O sea, han aplazado, creo que 4 años, no, 2 años, la introducción de un sistema parecido a ChatGPT dentro de su móvil, lo cual me parece una absoluta locura. Tendrían que poner ya algo más parecido a los modelos similares a los de OpenAI, pero bueno, como dato. Luego, un algoritmo, no sé por qué las imágenes se ven así, luego para las siguientes presentaciones trataré de cambiar la calidad. Un algoritmo de optimización de ruta. Es decir, imaginamos que el sistema de reparto de Amazon, ¿de acuerdo? Utiliza un sistema inteligencia artificial para optimizar la ruta. ¿Qué creéis que se puede, o sea, que es un sistema de Machine Learning o haría falta un modelo de Deep Learning? Machine Learning, ¿no? Efectivamente, es un modelo de Machine Learning, de optimización de ruta, y básicamente pues esto tiene un impacto económico brutal en empresas como UPS o empresas como básicamente de logística. Por último, un sistema de detección de objetos en imágenes. ¿Creéis que basta con Machine Learning o tenemos que aplicar Deep Learning? Yo creo que Deep Learning, ¿no? Tendré que aplicar. Sí, efectivamente. De hecho, hay enfoques en Machine Learning, lo que pasa es que son toy models, que se llaman, son modelos juguete, porque en el momento que lo saca del conjunto, como pueden ser detección de números, los resultados son muy malos. Sí que se aplica Deep Learning para este tipo de casos. Muy bien. Ahora que tenemos bien claro lo que es la definición de inteligencia artificial, cómo dentro de la inteligencia artificial tenemos el Machine Learning y concretamente el algoritmo de redes neuronales y Deep Learning son el core de esa nueva revolución, vamos a pasar al ciclo de vida del Machine Learning. Básicamente lo que tenemos que tener claro es que el Machine Learning no es simplemente una tarea a realizar, es un ciclo iterativo, ¿de acuerdo? En el cual pues tratamos de resolver un problema concreto. El ciclo de Machine Learning tiene estas siguientes fases, ¿de acuerdo? Por una parte, tenemos la ingesta de datos. Básicamente lo que tratamos es de agrupar todos los datos que reflejan el problema que queremos solventar dentro de una base de datos, dentro de un archivo, es decir, tendríamos que hacer una ingesta de datos, ¿de acuerdo? Pueden estar en cloud, vamos a hablar de todas esas opciones. Luego tenemos que desarrollar un análisis exploratorio de los datos, que es lo que vamos a ver hoy de soslayo, pues para tener una estructura previa de cómo se podría hacer un EDA. Luego tenemos que desarrollar una anotación, también se llama ingeniería de datos, básicamente realizar una serie de cambios en los datos para aportar más riqueza. Pues, por ejemplo, imaginamos que tenemos el campo fecha, pues podemos establecer modificaciones de ese campo fecha para saber cuántos días desde que se creó el lead, por ejemplo, ha pasado desde el registro del dato. Pues, es decir, cualquier tipo de modificación sobre los datos originales. Luego tendríamos que pasar al entrenamiento, esto es una fase posterior, ¿de acuerdo? El entrenamiento y el despliegue del modelo. Básicamente aquí lo que estaríamos entrenando es diferentes tipos de modelos en función de la transparencia que necesitemos del modelo, cuáles son las características que estaríamos buscando en términos de precisión, una serie de características que vamos a comentar para elegir y evaluar cómo de bueno es el modelo y, por supuesto, desplegar el modelo en un entorno cloud, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que existen muchísimas opciones para desplegar en un entorno cloud el modelo, entonces tenemos que ver pues cuál es la que más nos conviene. Por último, y esta es una de las que en la parte empresarial ponen también mayor hincapié, está el monitoreo del modelo y el reentrenamiento del modelo. Aquí es donde se puede liar parda. Es decir, si nosotros no monitorizamos correctamente la actividad del modelo, puede haber pérdidas económicas notables y luego además si lo reentrenamos, pues suponeros, entrenamos un modelo para seleccionar perfiles en un proceso de recursos humanos para ver cuáles son los que puntúan mejor. Y lo reentrenamos siempre con los propios trabajadores que han entrado en la empresa aplicando nuestro modelo. Ahí lo que se generaría probablemente un filtro burbuja en el propio modelo que sesgue los resultados de forma paulatina y no nos demos cuenta.
Entonces, todo ese tipo de cosas también en la parte de monitorización lo tenemos que tener en cuenta y dentro del ciclo. Todo esto luego nos lleva a que tengamos que hacer una nueva ingesta de datos, un análisis exploratorio, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, el ciclo se basa en tres componentes principales: colección y análisis de los datos, entrenamiento y despliegue del modelo y monitorización, ¿vale? Aunque luego pues, podemos ver que tienen esas otras 7 fases en las que tendríamos que hacer tareas concretas. Ahora bien, quiero que tengáis claro cuál es el esfuerzo que en la práctica, en lo que es la empresa, básicamente se dedica dentro de cada una de estas fases. En la recolección de datos, en función del problema, puede que tengáis un problema en el cual pues tengáis los datos súper claros, no haya que hacerle nada y no haya ningún problema, pero en la mayoría de los casos la recolección de los datos es una de las partes en las cuales se emplea mayor tiempo, ¿de acuerdo? Para el etiquetado de los mismos, introducción en una base de datos que realmente tenga estructura y consistencia. Entonces, esta parte os va a llevar muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Y probablemente trabajáis con equipo que no tiene por qué ser técnico. Luego, llevamos a cabo el análisis exploratorio de datos, realmente no lleva tanto tiempo. Es decir, si tenéis ya un pipeline montado de exploración de datos, cuanto más tiempo le dediquéis, es cierto que más vais a entender vuestro dataset y vuestro problema en profundidad. Pero la realidad es que luego, en la práctica, rápidamente podéis tener una idea bastante buena de cómo están estructurados los datos y cuáles son las mejores opciones de cara a lo que es la manipulación de los datos. Luego, el preprocesamiento de los datos y la anotación sí que tiene pues básicamente un esfuerzo medio, porque aquí estamos hablando de manipulaciones a los datos para hacer que los sistemas capten mejor la señal dentro del ruido, o sea, todo lo que tiene que ver con feature engineering, pues introducción de variables combinadas. Luego veremos muchos ejemplos, ¿vale? Pero básicamente toda esta parte de preprocesamiento de datos nos va a llevar una parte importante de lo que es la carga del trabajo. Luego, la evaluación del modelo y el entrenamiento, paradójicamente, porque se piensa que es la parte que más tiempo nos debería de llevar y más compleja. La realidad es que en Machine Learning, no Deep Learning, Machine Learning, los modelos se entrenan relativamente rápido, bastante rápido. Además, podemos entrenar varios modelos en paralelo sin ningún problema y obtener cuál es el modelo que más nos encaja. Así que de las partes más rápidas, si las fases previas están bien realizadas. Luego, el despliegue del modelo. Aquí he puesto baja, pero esto es ser extremadamente optimista. No sé si alguno tenéis experiencia en DevOps, pero luego la parte de lo que es el despliegue del modelo suele llevarse bastante tiempo. Y en definitiva, aunque he puesto baja, si lo tenéis claro, se puede hacer rápido, pero si no, en torno a media, incluso alta, en algunos casos puede ser la norma. Y por último, en monitoreo del modelo he puesto media, pero en realidad más que media es una labor constante. Es decir, pues tenéis que llevar a cabo esa monitorización de lo que es el modelo inteligente, pues de forma semanal, incluso en algunos casos diaria, para ver que todas las métricas se mantienen estables y no hay ningún susto, ¿de acuerdo? No sé si Arnau, tú tenías una pregunta, te he visto con las manos levantadas. Sí, en otros modos hemos visto diferentes algoritmos de Machine Learning y en unos los datos estaban etiquetados y en otros no. En cambio, aquí, por lo que veo, siempre hay que etiquetar los datos, ¿o no? Esa es muy buena pregunta. De hecho, digamos que lo he puesto como fase genérica, pero como tú bien dices, y luego veremos a continuación, existe de hecho una rama del Machine Learning que trabaja con datos no etiquetados, que básicamente pues estaríamos hablando de una combinación entre aprendizaje no supervisado, que también lo veremos con una clase en particular, pero no tiene por qué tener siempre una etiqueta. Es cierto que en Machine Learning la categoría de aprendizaje no supervisado, pues se puede utilizar esa etiqueta pues para hacer clustering o para básicamente saber cuáles son de primera mano esas etiquetas, pero no siempre tenemos por qué tener una etiqueta. Voy a poner otro ejemplo. Nosotros podemos tratar de predecir cuál es
cuál es el precio que va a tener una vivienda en Idealista, ¿vale? Este es un problema clásico de Machine Learning. Ahí nuestra etiqueta, ¿vale? O nuestro valor dependiente va a ser el precio de la vivienda. Y ahí sí que tenemos que tener ese valor para tratar de lograr un buen algoritmo. Sin embargo, si nosotros estamos analizando las ventas de Zara, ¿de acuerdo? Puede que nosotros no tengamos una variable objetivo o una etiqueta. Puede que tengamos simplemente perfiles de usuarios y queramos hacer un clustering o queramos hacer cualquier tipo de análisis también de Machine Learning. Entonces, en esos casos no tenemos por qué tener etiqueta, ¿vale? Muy bien visto, Arnau. Y luego, cuando lleguemos a esa fase en la cual pues no tengamos por qué tener etiqueta, lo resaltaré para que lo tengamos en cuenta. Perfecto. Muy bien. Básicamente ahora, después de ver lo que es el ciclo, que luego lo vamos a volver a repasar, como comentaba y adelantaba antes, es extremadamente importante que tengamos claro la definición del problema objetivo. Esta es una frase que a mí me encanta y es que si tuviera 8 horas para cortar un árbol, emplearía 7 en afilar el hacha. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que antes de comenzar, porque yo sé que todos si la mayoría de aquí somos técnicos, lo que queremos empezar es, dame los datos, voy a empezar a pero tenemos que definir muy bien con nuestro cliente, con nuestro jefe de proyecto, con X personas, cuál es el objetivo que queremos lograr con nuestro algoritmo. Porque lo último que queréis es que tengáis un algoritmo perfecto y que no sirva para nada. No porque no sea, no porque no dé buenos resultados, sino porque realmente no persiga el objetivo de negocio que ellos se habían planteado y que probablemente a lo mejor no hayan sabido explicar. Entonces, ¿cómo definimos un problema objetivo? Pues básicamente lo que tenemos que tener es un objetivo claro que tiene que ser traducido a KPIs, ¿vale? Objetivos clave o indicadores clave del proyecto. ¿Cómo definimos un KPI? Pues básicamente tenemos que identificar el problema específico a resolver. Vamos a seguir con el ejemplo de la predicción de precio de la vivienda en Idealista, ¿vale? Tenemos que identificar cuál es el problema específico a resolver. Problema, pues básicamente en base a unas variables relacionadas con el inmueble, queremos predecir cuál es el precio objetivo. Establece metas medibles y cuantificables. Queremos tener una accuracy con nuestro modelo de más del 90% de precisión. ¿De acuerdo? Luego, alinea el objetivo con las necesidades del negocio. ¿Qué es lo que está esperando el negocio de este modelo? Es decir, lo que estamos tratando es de reducir, no sé, las expectativas de la inmobiliaria a la hora de establecer precios. ¿Cuál es el objetivo? Para que nosotros también lo tengamos en cuenta. Considera las limitaciones de los datos y los recursos. Si nos dicen que quieren desarrollar el modelo solamente con las variables metros cuadrados y número de ventanas, pues le podemos decir que probablemente podamos hacer algo, exista algo de señal, pero si no tenemos en cuenta el barrio, lo que es, pues si tiene ascensor el inmueble, etcétera, etcétera, probablemente no tengamos un modelo que realmente pueda captar toda la señal del problema. Entonces, tenemos que ver cuáles son esas limitaciones, los datos y los recursos. ¿Por qué recursos también? Porque si no tenemos ni siquiera un servidor en el que poder agrupar los datos, entrenar el modelo y demás, pues mal vamos. Entonces, este tipo de cosas también las tenemos que tener en cuenta. Tenemos que definir el tipo de tarea en Machine Learning, que ahora vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de tareas. Esto no lo hemos visto aún, pero lo vamos a ver ahora mismo. Y también tenemos que establecer una línea base de rendimiento. Esto está muy relacionado con las metas medibles y cuantificables, ¿vale? Básicamente lo que tendríamos que establecer es, pues quiero que el modelo no baje de tanta precisión y quiero que, pues, vamos a realizar evaluaciones periódicas para que se mantenga estable. Luego, también importantísimo, tenemos que considerar los aspectos éticos y de privacidad a la hora de desarrollar el modelo. Pues dentro de lo que es este modelo, la realidad es que en principio no le vería ningún problema, pero si lo que quisiéramos ver es la probabilidad de que una persona termine comprando un inmueble, ahí sí hay muchísimas variables que tienen conflictos éticos y en materia de privacidad. Y por último, tenemos que establecer un cronograma realista para este ciclo. Por eso precisamente aquí os estaba dando una visión de la práctica de nuestra empresa, cuáles son realmente las fases, o sea, cuánto tiempo nos lleva cada fase, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de tratar de establecer un cronograma lo más realista de cara a nuestros clientes o jefes de proyecto. Muy bien.
Como ya os adelantaba, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de tareas que existen en Machine Learning, ¿de acuerdo? Por una parte, hay más, pero esto es para que tengáis ya una serie de tareas prototípicas que se suelen emplear en Machine Learning. Por una parte, tenemos clasificación, ¿vale? Clasificación, y en este caso es, digamos que Machine Learning supervisado, lo que tratamos es de clasificar en diferentes etiquetas o categorías un conjunto de datos. Pues, por ejemplo, detección de spam, reconocimiento de imágenes, diagnóstico médico, en la cual pues ya sabemos cuál es la categoría que queremos asignar a una determinada, a un determinado ejemplo. Luego tenemos podemos aplicar una regresión, que en este caso el tipo de salida es un valor continuo. Este pues sería precisamente el caso del ejemplo que estábamos comentando. Si queremos estimar cuál es el precio, estaríamos llevando a cabo un problema de regresión para predecir cuál es el precio de la vivienda, predicción de consumo energético o cualquier otro ejemplo. En este caso, si os fijáis, esta variable es cualitativa y en este caso pues es cuantitativa y continua. Aunque bueno, las etiquetas, al ser discretas, se utiliza un valor numérico discreto, pues 0, 1, 2, como ya veremos en la práctica. Luego tenemos agrupación o clustering, que en este caso lo que tratamos de ver es cómo podemos separar los datos del dataset que tenemos para tratar de establecer grupos similares, ¿de acuerdo? Pues en este caso pues tendríamos segmentación de clientes, agrupación de genes en biología, muchísimos casos diferentes que pueden aplicar a este tipo de problema de clustering. Se utiliza mucho en el mundo empresarial porque tiene mucha capacidad de aprendizaje para las empresas, para entender sus consumidores, para entender pues cuáles son todas las agrupaciones que se puedan llevar a cabo en base a los datos de la empresa. Luego tenemos reducción de dimensionalidad, que en este caso lo que tratamos es de reducir el número de variables para simplificar el dataset y obtener una vista general de cómo se distribuyen estos datos. Pues básicamente para la visualización de un dataset con, imaginemos, 30 variables, reducirlo a 2 dimensiones y en este caso pues poder hacer un análisis visual de cómo se organizan los datos o para compresión de datos, es decir, existen muchos casos de uso relacionados con este tipo de problemas. Luego tenemos detección de anomalías, que en este caso pues os podéis imaginar para banca, detección de fraude, mantenimiento predictivo de piezas, en defensa se aplica muchísimo. Básicamente el objetivo es identificar datos que se desvían del patrón esperado, ¿de acuerdo? Y este ámbito también existen muchísimas aplicaciones en el ámbito empresarial. Luego tenemos sistemas de recomendación, que en este caso pues, podría ser el sistema de recomendación de redes sociales, que son los algoritmos que predominan en nuestro día a día, el sistema de recomendación de Netflix, pues qué serie deberíamos o nos aconseja ver, y recomendación de productos en Amazon. Si os dais cuenta, todas las empresas que nos rodean tienen algún tipo de sistema de recomendación y son realmente útiles en la práctica, con lo cual, pues algo que básicamente tenemos que tener muy en consideración y vamos a hacer prácticas relacionadas con eso. Y luego tenemos también aprendizaje por refuerzo, que es uno de esos ámbitos que se estaba prestando menos atención en los últimos años, pero que ha dado un boom enorme con la combinación de deep learning y aprendizaje por refuerzo, porque básicamente ahora vemos como modelos razonadores, como el O1, O2, bueno, O3, porque se tuvieron que saltar O2, emplean el aprendizaje por refuerzo para conseguir razonamientos mucho más profundos, o por ejemplo DeepSeek con su modelo R1, pues emplea este tipo de aprendizaje por refuerzo. Nosotros vamos a ver, aparte de en la sección de Deep Learning, en la asignatura de Deep Learning, aquí vamos a ver aprendizaje por refuerzo, pero de forma clásica, es decir, pues optimización de, pues, por ejemplo, brazos robots o todo lo que tiene que ver con ese tipo de sistemas de política y acciones, todo ese campo. Entonces, bueno, estos son la tipología de problemas en Machine Learning. Podemos ver que algunos pertenecen, y lo veremos en los siguientes módulos, relacionados con el aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo, ¿de acuerdo?
Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de lo visto hasta ahora. Por una parte, hemos visto que la inteligencia artificial engloba el Machine Learning, el Machine Learning engloba el Deep Learning y no ha sido hasta prácticamente las últimas 2 décadas cuando el Deep Learning ha dado este salto exponencial y pues básicamente nos ha llevado a la capacidad de los modelos Transformer, que son hoy los que reinan el mercado para la mayoría de las, de lo que es la atención mediática. La realidad es que todos los modelos de Machine Learning tienen un potencial brutal a la hora de optimizar costes y aumentar las ganancias para empresas o en el ámbito académico, investigación, organizaciones no gubernamentales, es decir, existen plenitud de casos de uso. Hemos visto el ciclo de básicamente el Machine Learning y en este caso, pues podemos, por hacer un repaso rápido, hemos visto que comienza con la recolección de datos, un análisis exploratorio de los mismos, ingeniería de datos y anotación de los mismos. Luego pasaríamos a la fase de entrenamiento del modelo y despliegue del mismo. Y por último, tendríamos la fase de monitorización y reentrenamiento del modelo. Entonces, estas serían las fases que tendríamos que aplicar con sus diferentes cantidades de horas y esfuerzos, como ya hemos visto. Por último, con respecto a lo que son los tipos de problemas relacionados con Machine Learning, hemos visto la clasificación, que el objetivo pues, es obtener una categoría discreta de cuál es la nueva categoría para el ejemplo a predecir. Regresión, que sería una variable continua, un precio, un determinado grado, en definitiva, un valor numérico continuo. También tenemos la agrupación o clustering, deducción de dimensionalidad, detección de anomalía, sistema de recomendación y aprendizaje por refuerzo. Muy bien. Ahora nos vamos a centrar en la exploración inicial de datos. Es decir, vamos a dar por sentado, que ahora vamos a ver un poco la recolección de datos. Vamos a dar por sentado esta recolección de datos y vamos a irnos directamente a la exploración de datos. ¿De acuerdo? Básicamente la exploración de datos, el análisis exploratorio de datos, lo que trata de esta fase, lo que nos permite es encontrar cuáles son y entender, sobre todo entender cuáles son las características de los datos, detectar patrones, outliers o valores atípicos, aunque luego veremos técnicas específicas para esa parte, relaciones entre las variables y además nos ayuda a detectar sobre todo, y esta es la parte más importante, a detectar problemas en la calidad de los datos, ¿de acuerdo? Si os tenéis que quedar con algo de toda esta diapositiva, es la calidad de los datos. Nos permite evaluar cómo de buenos son los datos de cara a generar el modelo o qué tenemos que hacer en términos de ingeniería de datos para mejorar la calidad de los modelos. Muy bien, y para básicamente pues, tener un ejemplo básico con el que poder trabajar, vamos a introducir el dataset de pues, Iris. No sé si alguno tenía experiencia, probablemente si habéis hecho ya pinito en temas de Machine Learning, lo habéis empleado, el dataset Iris. ¿Alguno lo conocía? Sí. Vale, de acuerdo. Pues lo vamos a tener bastante presente porque parece una tontería, pero es súper útil para ver, visualizar y entender muy bien cómo funciona este tipo de modelos. Lo explico muy rápidamente. Básicamente tenemos 3 clases de flores, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es la familia o la especie Iris, tenemos Iris setosa, Iris versicolor y Iris virgínica, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos para cada una de las flores, tenemos 2 datos, la longitud y el ancho del pétalo y la longitud y el ancho del sépalo, ¿vale? Esto es el sépalo y si os dais cuenta las diferentes variantes de esta flor se puede apreciar, pues básicamente tras ver unos ejemplos, pues podríamos ver que el ancho y el largo del pétalo y el sépalo, pues son diferentes entre especies. Entonces el reto, que es un reto clásico en Machine Learning, es desarrollar un sistema inteligente que lo prediga a través de esos datos de longitud y ancho de pétalo y sépalo, ¿vale? Entonces, bueno, y una pregunta. ¿Aquí qué estaríamos hablando? ¿De un problema de predicción, aquí lo tenemos, de clasificación o de regresión? ¿Qué creéis? De clasificación, sí. Efectivamente, eso es. Estaríamos hablando de un problema de clasificación.
Entonces, primero, tenemos que cargar los datos. He dicho antes que me he saltado la parte de extracción de datos, porque en realidad si no voy a poner, o sea, no, el objetivo no es que comencemos a hablar sobre bases de datos o de cómo, imaginemos que ya tenemos, o bien, mira, vamos a hacer un repaso. Podemos tener el dato en formato CSV, que básicamente un CSV es un formato de fichero en el cual los datos de cada columna están separados por una coma, ¿vale? Imaginaros que es un Excel, pero en formato TXT, en el cual básicamente, pues, cada dato que tiene una fila, pues está separado con una coma de las otras columnas, ¿vale? Por eso se llama CSV, porque es Comma Separated Value, ¿vale? El separador también puede ser un punto y coma para que no os asustéis y básicamente lo podéis abrir en el bloc de notas, en el Excel también. Es un formato súper utilizado en Machine Learning. Luego está el Excel, que sí que no lo recomiendo, ¿vale? Probablemente en ámbito de negocio os lo van a dar y vais a tener quebraderos de cabeza porque se os van a descolocar las columnas y demás. El XLSX, pero bueno, que sepáis que también se utiliza mucho en la práctica. El formato JSON, que si la mayoría de vosotros sois técnicos, bueno, prácticamente todos sois técnicos, en algún momento habréis encontrado con un JSON y básicamente el formato JSON es un diccionario en el que básicamente los datos se van agrupando de manera organizada en clave y valor, ¿vale? Ahora si sobra tiempo vamos a ver ejemplos de cada uno de los ficheros y si no, pues subiré un documento extra en el que os vaya enseñando cuál es la estructura de cada uno de estos ficheros. Y luego, por poneros un ejemplo, también se puede introducir la extracción de los datos a través de una base de datos SQL o no SQL, ¿vale? Realizando lo que es la consulta, que en este caso pues sería obtener todos los datos de la tabla X en la conexión tal, ¿de acuerdo? Este es el código que se emplearía en Python para obtener los datos en Panda. Entonces, básicamente estos son el tipo de ficheros que más se emplean a la hora de cargar los datos en nuestro pues, notebook o script, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer a la hora de analizar estos datos de este análisis exploratorio es analizar cuáles son las variables que tenemos dentro de lo que es el dataset, ¿vale? Pues aquí lo que podríamos ver es que contamos con 150 entradas, ¿vale? Que serían 150 rows. Luego podemos ver que tenemos bueno, en este caso tenemos 5 columnas, una representando lo que es la especie, que sería esa etiqueta o variable objetivo, ¿vale? Y que básicamente pues está representada con un integer. Y luego tenemos cada una de las otras variables, es decir, longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo, ancho del pétalo, como básicamente como un float, que es básicamente un decimal, ¿de acuerdo? Aquí básicamente lo que tendríamos es el conteo de las variables, pero eso ahora mismo no nos interesa. Lo único que queríamos saber de forma inicial es cuántos ejemplos tenemos y cuáles son las columnas del dataset. Vale, pues aquí podríamos ver ejemplos concretos, ¿de acuerdo? Bueno, más que ejemplos concretos, perdón, aquí lo que vemos son las variables, las medidas estadísticas para cada una de las columnas. Es decir, aquí lo que nos estaría diciendo es el conteo, la media, la desviación estándar, el mínimo, los percentiles y el máximo. ¿Por qué esto es muy importante? Porque aquí ya podemos empezar a descubrir básicamente si hay algún tipo de anomalía, si los datos están secados, si hay bastantes datos anómalos o nulos, ¿vale? Entonces aquí lo que estaríamos viendo en primera instancia es un conteo, ¿vale? De cuántos datos existen para cada una de estas columnas. Podemos ver que el dataset está completo. Hay 150 ejemplos para todas las columnas. Luego podemos ver la media para cada columna, la desviación estándar para entender en definitiva cómo se está organizando la distribución y sobre todo aquí lo que nos interesa es el mínimo y el máximo para saber si hay muchos valores anómalos o todos se encuentran dentro del rango esperable. Aquí podemos ver que la realidad es que prácticamente no hay ningún dato anómalo. Y luego también es muy importante realizar un conteo por la variable objetivo. Si os dais cuenta, aquí hemos visto que había 3 especies antes y básicamente aquí podemos ver que hay 50 ejemplos para cada especie. Esto básicamente lo que nos indica es que las clases están
totalmente pareja en términos de representatividad, ¿de acuerdo? ¿Qué sucedería si de pronto aquí vemos que hay para la clase 0, que representa una de las especies que hemos visto antes? ¿Qué pasaría si vemos que para la clase 0 hay 10 y para otra hay 50 y para otra hay 90? Pues que básicamente esta clase 0 estaría infrarrepresentada y probablemente el modelo que desarrolláramos estaría secado negativamente para predecir esta clase. Entonces es muy importante a la hora de ver ese conteo por especie o por variable objetivo que tengamos los datos lo más parejos posible. ¿Que no se puede lograr esa representatividad equitativa? Pues tendríamos que introducir algunas técnicas que vamos a ver en otras clases, ¿vale? Pero básicamente que tengamos en cuenta que es muy importante ver las medidas estadísticas y luego también un conteo por variable objetivo. Ahí hemos visto que puede que no haya variable objetivo, pues entonces no hay problema, no tenemos, no variable objetivo, sino datos etiquetados. En ese caso, pues no tendríamos por qué preocuparnos de esto, pero bueno, en la mayoría de los casos sí que es de amplia importancia. Muy bien. Lo segundo que yo haría para entender los datos es establecer una matriz de correlación entre las variables. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente aquí lo que nos indica es cómo de correladas están las variables entre sí. Podéis pensar de la siguiente manera. Lo que nos está diciendo es si dos variables nos están dando una señal similar sobre el objetivo que estamos tratando de evaluar. Es decir, si por ejemplo queremos evaluar pues por ejemplo, el peso de una persona y utilizamos la edad y la altura, esas variables probablemente estén correladas. Y por eso también en ese sentido apoyen de forma similar a lo que es la predicción de la variable objetivo. Aquí hay un ejemplo que lo deja muy muy claro, lo que es el concepto de correlación. Básicamente podemos ver que, el sol causa que los helados se derritan y el sol también causa que los humanos se quemen. Entonces, imaginemos que solo somos unos extraterrestres y solo tenemos estos dos datos. Que cuando el helado se derrite, los humanos se queman la piel. Pues podríamos pensar que una cosa causa la otra. Es decir, que por ejemplo, cuando la piel se quema, pues automáticamente el helado se derrite. Pero esa no sería la causa. Básicamente la causa sería el sol. La causa conjunta de las dos efectos sería esa, pero los dos efectos sí que correlan porque tienen una causa común, ¿de acuerdo? Entonces no hay que confundir correlación con causalidad, pero sí que nos ayuda mucho a entender cuáles son esas relaciones entre variables. En este caso, ¿qué es lo que podemos ver con nuestro dataset? Pues bueno, aquí podemos ver que en este caso la línea central va a tener siempre un 1. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la variable consigo mismo pues tiene una correlación de 1. Es decir, si estás viendo la relación que tiene una variable consigo misma, si tú la cambias un punto, va a cambiar un punto porque es la misma variable. Ahora bien, si queremos ver la correlación que hay entre la longitud del sépalo y el ancho del sépalo, pues aquí podríamos verla. Nos vamos al ancho del sépalo, no, perdón, al largo del sépalo, y podemos ver que tiene una correlación negativa de menos 0.12 con el ancho del sépalo, ¿de acuerdo? O podemos ver si hay una relación positiva, que en este caso hay una relación positiva de 0,87 entre la relación del largo del sépalo y el largo del pétalo, ¿de acuerdo? Estas dos variables están correlacionadas. ¿Cuál es la que más nos interesa ver? Pues en este caso es la correlación que existe entre la variable especie y lo que es el sépalo, o sea, el resto de variables. Y aquí hay un problema, porque si os dais cuenta, nosotros hemos establecido que nuestra categorización iba a ser del 0, o sea, 0, 1 y 2 para las diferentes clases, ¿vale? Pero ese orden entre 0, 1 y 2 no nos dice nada semánticamente, es decir, hemos establecido 0, 1 y 2 por poner unos números, pero podríamos haber puesto 0, 10 y 15, ¿de acuerdo? Entonces, esta correlación en sí
no nos sirve porque no existe una relación de magnitud entre la variable categórica, es decir, de especie, que hemos establecido. Si fuera una variable en la cual sí que, pues, un problema de predicción numérica, por ejemplo, el precio del inmueble, ahí sí que esta columna nos serviría. Pero al ser un número que le hemos dado, que podría ser cualquier otro, no nos sirve, ¿vale? En lo que es un sistema de clasificación, un objetivo de clasificación. Pero toda esta matriz sí nos sirve, porque estamos viendo la relación que hay entre las diferentes variables, ¿de acuerdo? En términos de correlación. Muy bien, ¿aquí alguna pregunta? Es que este concepto me interesa mucho que quede claro. No sé si lo habíais visto y es, para alguna gente le resulta complejo el captarlo. O sea, ¿Alguien tiene alguna pregunta? yo lo Sí. que no veo es, o sea, realmente qué datos sacas de aquí. O sea, realmente. Vale, pues mira, Alberto, aquí lo que tendrías que ver, imagínate que hay una variable que literalmente, pues en este caso, tiene un 0,95% de correlación con otra, ¿vale? Como solo tenemos 4, no hay mucho problema, pero imagínate que tienes cientos de variables y una te da un 95% de correlación con otra. Ahí lo que podemos hacer es que si una variable está introduciendo ruido en nuestro sistema, podemos optar por quitarla, porque si la realidad es que correlan con un 95% o más, imagínate un 99% de correlación, básicamente una variable está variando lo mismo que la otra. Entonces nos conviene quitarla. Y también aquí el segundo dato que estaríamos viendo es cómo de relacionadas están las variables en el dataset. Es decir, si vemos que todas tienen una señal similar y que existe correlaciones entre ellas, es que están captando fenómenos parecidos. Pero si vemos que no hay prácticamente correlaciones entre las variables, no tiene por qué significar algo negativo, porque tendríamos que probarlo en el modelo. Pero ya nos está indicando de que estamos midiendo cosas muy diferentes de nuestro problema objetivo, lo cual no es malo, pero es para entender cuáles son las relaciones que hay entre las variables. Es un análisis exploratorio. No sé si me he explicado. Sí, vale. De todas formas, lo vamos a ver con otros ejemplos, ¿vale? Para que quede súper claro y se entienda perfectamente cuál es el objetivo. Luego, aquí tenemos uno de los gráficos que a mí más me gusta, ¿vale? El código para ejecutarlo está en la documentación, pero luego lo podemos ver en la práctica. Básicamente este gráfico muestra la correlación también entre variables, pero desde el punto de vista de la distribución, ¿vale? Aquí lo que estaríamos viendo es cómo se distribuyen las variables de cada uno de los ejemplos. Es decir, por ejemplo, para el sépalo, ¿vale? Lo que nos está mostrando es un histograma por cada una de las especies, ¿vale? Aquí podemos ver que para la longitud del sépalo, la mayoría de lo que es la especie setosa se concentra en la parte izquierda, mientras que para la otra, pues podemos ver que hay menos solape. ¿Esto por qué nos sirve? Pues básicamente nos sirve muchísimo para entender cómo se distribuyen los datos en función de nuestra variable de clasificación objetivo, ¿vale? Pues podemos ver que la setosa con este tipo de variables, en este caso la longitud del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo, nos sirven muchísimo para diferenciarla. ¿Lo estáis viendo? Es decir, aquí tenemos prácticamente variables que nos van a separar el problema. ¿Dónde está realmente el reto? En cómo separamos la especie versicolor y la virgínica, que si os dais cuenta, pues existe amplio solape en la mayoría de las variables, en esta incluso en el sépalo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este histograma? A ver si alguien lo ve. En comparación de ¿qué es lo que nos está diciendo sobre esta variable? Que son muy parecidas las especies dentro de esa variable, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. ¿Y eso qué es lo que nos lleva? Que básicamente esta variable nos va a aportar menos señal que el resto de variables a la hora de predecir cuál es nuestra especie objetivo. Ahí lo habéis captado Sí. perfectamente.
Eso es. Entonces, aquí podemos ver que estas otras variables nos ayudan muchísimo para la especie setosa. Esta, digamos que también hay más solape, no nos ayuda tanto. Pero ¿dónde está la clave del Machine Learning? Que al final nosotros no solo vamos a utilizar una variable, que eso podríamos hacerlo con una regresión clásica. Nosotros lo que vamos a utilizar es todas las variables en conjunto para que, apoyándonos en cada uno de los puntos básicamente en cada uno de los inputs de cada variable, logremos trazar una línea de separación entre nuestras diferentes clases, ¿vale? A mí me encanta verlo todo de forma muy visual para que veáis pues, los espacios de decisión y luego mañana, no, creo que eso lo vamos a ver en Deep Learning. Os voy a mostrar un visualizador de modelos en los cuales pues, podemos ver cómo se va generando esa boundary, como ese muro entre las diferentes clases, ¿vale? Espacio de decisión se llama, y que nos permite pues, encontrar cuál es el punto clave de distinción entre las variables. Vale, me he colado de tiempo. Me lo acabo de ver, perdonadme, pero es que me lo iba a comentar. Pero ya estamos terminando. Básicamente también tenemos que desarrollar detección de valores atípicos. Aquí podemos ver si habéis dado estadísticas. Este es un gráfico clásico pues, básicamente de bigote. Se le suele llamar de forma informal. Y aquí lo que podríamos ver es cuál es el valor medio, los percentiles y cuáles son los valores anómalos basados en un sigma de salida de lo que es la normalidad. Entonces, bueno, podemos ver que aquí en el ancho del sépalo existen ciertos valores que son anómalos, pero bueno, en definitiva no es un valor que se salga extremadamente de la norma, así que no habría problema en dejarlo. Y bueno, voy a hacer el repaso de lo que hemos visto. Luego en la práctica veremos lo que es el análisis exploratorio en mayor profundidad. Eso es un zoom de lo que habría que realizar. Por una parte hemos visto la diferencia entre inteligencia artificial, machine learning y deep learning, cómo estos campos están relacionados, unos están dentro de otros y cómo el machine learning pues ha sido, parece que relegado a un segundo lugar en contraposición de los modelos de deep learning, pero luego en la práctica de la empresa los casos de uso de machine learning tienen menos riesgo, aportan un montón de valor y son súper útiles. Recordar, en machine learning son sistemas inteligentes, script, algoritmos que aprenden por sí mismos a llevar a cabo la labor objetivo, sin una programación previa, ¿de acuerdo? Y luego deep learning pues emplean redes neuronales como algoritmo principal. El ciclo de datos, que tenemos 3 fases principales: colección y análisis de datos, entrenamiento y despliegue del modelo y monitorización y mejora del modelo, con cada una de sus respectivas subfases, de las 7 subfases. Tipo de problemas, rápidamente: clasificación, que es el que acabamos de ver en el ejemplo de exploración de datos; regresión, precio de la vivienda, por ejemplo; agrupación, perfilado de lo que es cliente; reducción de dimensionalidad, pues podría ser, pues luego lo veremos, básicamente para visualización; detección de anomalías, pues para detectar fraude; sistema de recomendación, Netflix, Spotify, redes sociales; y aprendizaje por refuerzo, pues podría ser un brazo robot tratando de realizar una tarea. Hemos visto la parte de exploración de datos, una pequeña introducción en la cual, pues rápidamente cargamos los datos de lo que es el modelo, atendemos a cuál es la información básica del dataset, cuántas columnas, cuántas variables tenemos, cuál es la variable objetivo y cuántos ejemplos tenemos en nuestro dataset. Realizamos estadísticas descriptivas previas en las cuales pues, vemos cuál es la media, la desviación, el mínimo, el máximo y cuáles son la distribución en la variable objetivo para ver si hay una infrarrepresentación o sobrerepresentación de alguna clase. Cómo, si existe algún tipo de correlación entre variables para ver cómo de relacionadas están las variables de nuestro dataset y si incluso podemos optar por quitar alguna o entender cuáles son las relaciones que hay entre cada una de ellas y entender muy bien cuál es la distribución de cada una de nuestras variables y visualizar cómo se van organizando en función de nuestra clase objetivo. Por último, entender si hay valores anómalos y valores nulos, que bueno, eso lo veremos en la siguiente clase. Así que bueno, este es el repaso de lo que hemos visto. No sé si tenéis alguna última pregunta.
Yo con un tema aparte, en cuanto a esto, en cuanto a la práctica o lo que sea, vamos a tener que tener algo instalado, programa lo que sea, o se preparará en su momento cuando toque, o... Os voy a dejar toda la información, ¿vale? Pero sí, probablemente lo que necesitemos es... ¿habéis tenido oportunidad de trabajar con notebooks? Jupyter Notebooks, ¿os suena? Sí. Sí. ¿No? Por mi No parte. sé trabajar Yo con no, Va- yo no. Pues sin ningún problema, lo voy a poner, ¿vale? Para que cualquier persona de las que estamos en la clase tenga acceso a un pequeño tutorial de cómo usarlo. Es súper sencillo, ¿vale? Os podéis imaginar que es como una consola de Python, pero en la cual permite ejecutar por celda el código. Entonces, si hay algún problema, no tienes que ejecutar de nuevo todo el script, sino que va celda por celda, ¿de acuerdo? Y bueno, dejaré un pequeño tutorial de cómo utilizarlo y a partir de ahí pues hacemos todas las prácticas y nada, cualquier pregunta que tengáis sobre la clase de hoy me la mandáis y también la vamos viendo. Perfecto. Vale. Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, comenzamos. Roberto. Vale. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.